Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Es exactamente el tipo de programas que amo hacer porque México entero está de fiesta. Estamos celebrando 45 años de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y tenemos mucho que decir. Es para mí un honor saludar a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, un honor. ¿Y qué te digo, mi queridísimo José María Serralde? Yo lo defino como el gran director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Bueno, director operativo, pero pues muchísimas gracias en verdad por este espacio, qué bonito. Y para que todos nos unamos a la fiesta, vamos a establecer la situación, porque usted no tiene la obligación de saberlo todo, sobre todo si vive en alguna entidad federativa o si vive en los Estados Unidos. Claudia, ¿qué hace la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México? ¿Cuál sería la diferencia frente a la otra secretaría, la nacional, por llamarlo de alguna manera? Bueno, ambas trabajamos en nuestra política cultural basada en derechos culturales. Puntualmente la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en ese sentido, es acceso a educación artística, formal y no formal. ¿Qué significa eso? Que tenemos 293 centros culturales comunitarios, que son los pilares, donde se da acceso gratuito a talleres de música y artes escénicas en las 16 alcaldías. Después, las fábricas de artes y oficios, que son 8. Que ahí también ya es otro tipo de especialización y tenemos certificaciones de oficios, principalmente en cine, en plástica monumental, para después invitarlos y acompañarlos en búsqueda de trabajo. Y el último piso, o el de profesionalización, sería la Olin Yolistli, con 24 licenciaturas. Y bueno, ese es como nuestro sistema de educación artística, que es lo más importante que hacemos. Después, evidentemente, está el acceso a artes escénicas, como lo que hacemos en el Zócalo, o en las periferias, o en las fábricas de artes y oficios, sistema de teatros, que tiene que ver justamente con las disciplinas fundamentales, ¿no? Es que eso es como para otro programa, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Sí. A ver si luego lo hacemos. Pero yo quisiera, mi querido Chema, que ahora tú nos definieras qué es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. ¿Por qué es filarmónica y no sinfónica? Yo sé que es como una pregunta muy boba, pero de repente la gente se puede confundir y sobre todo jugar a las rivalidades. Claro. Nos encanta. Sí, sin duda. Bueno, pero has dicho muy bien. En realidad, el término filarmónica hoy en día y sinfónica, pues básicamente solo evitan las confusiones. A lo que me refiero es que quiere decir lo mismo, pero con usar, digamos, sinfónica, usar filarmónica nos permite diferenciar entre orquestas. Por ejemplo, tenemos una sinfónica nacional, que tocan en Bellas Artes y demás. Tenemos una filarmónica de la Ciudad de México que tiene una sala sede en el Centro Cultural Olin Yolistli, la Sala Silvestre Revueltas, y literalmente se define como la Filarmónica de la Ciudad de México. ¿Pudo haber sido sinfónica? Sí, quizás, pero es más bonito llamarle la fila, ¿no? Entonces, bueno, justo por eso es que esta diferenciación antes tenía una significación, sí, viene de las sociedades filarmónicas del 19, ¿no? Tenían, digamos, finalidades y sobre todo proveniencias distintas, pero ahora es nada más una forma de diferenciarlas. Y ahora sí, rompan filas, vamos a la pachanga. Claudia, ¿cómo te sientes tú con esta orquesta? Bueno, yo soy muy privilegiada, además de todo lo que hacíamos y que ya no hablamos de los museos y que otro día lo haremos. Tengo el privilegio de poder colaborar con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que ha sido de lo más generosa. Las orquestas son bastante complicadas, ¿sí o no, Chema? Son muy estructuradas y no es tan sencillo poder intervenir en la parte artística, más cuando no eres el director artístico. En este caso, cuando yo llegué y me presenté con ellos, yo amo la música y es lo que más he hecho en mi vida, el trabajo con músicos, programación musical. Yo también trabajé en una orquesta, trabajé en la UFUNAM antes de venir acá. Entonces, bueno, fue un acercamiento muy bonito. Es una orquesta que ama su orquesta, que entre ellos se apoyan muchísimo, no pasa siempre. Y les propuse que justamente para volverlo a invitar a otro tipo de público, acercarlo a la filarmónica, salir de ese estatus de la pandemia y volver a posicionar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México como la más importante de México y América Latina, de verdad no es un cliché, jugáramos con otros formatos para acercar nuevo público. Entonces, este año, que son los 45 años de la orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, hicimos a principios de año un cineconcierto de Ennio Morricone y Nino Rota, o sea, la música del Padrino. Ahí en la Olin fue sold out, fue maravilloso, y los músicos me dijeron, ¿por qué no seguimos haciendo cosas así? Porque vemos que viene otro público, que conocen a la orquesta desde otro lugar. Entonces, ¿qué hicimos?
2001, Odisea del Espacio en el Auditorio Nacional, con 8,000 personas escuchando a la orquesta y a un coro maravilloso, no solo celebrando su aniversario, sino 100 años de Ligeti, que es el compositor, uno de los compositores de la música de Odisea, que también cumple 100 años este año, que es un músico importantísimo en la historia de la música contemporánea, y que por primera vez en México se estrenó, aunque sea del 68, ¿no? O 67. 67. Bueno, Luz Eterna, con coro. ¿Y la otra cuál es, Chema? El Requiem, el Kyrie. Y el Requiem. Entonces, pudimos escuchar, así como tú pudiste Yo estuve estar ahí, claro. Estuviste ahí. Pues esto, además con un ingeniero de audio espectacular, Marc Urselli, Valeria Palomino. Hicimos un equipo de primera, Rodrigo Cadete, el director del coro, que es un director mexicano, y Brad Luhrmann, que es un director de orquesta o sea, impresionante el nivel que tiene este director, de música contemporánea principalmente. Entonces el reto aquí no era simplemente hacer el ensamble del coro y la orquesta, sino poder montar a Ligeti y que saliera. Y el director nos felicitó a la orquesta, felicitó al coro, y pudimos presentar algo que no es comercial, porque aunque Kubrick sea de culto, piensen a 8,000 personas viendo y escuchando. Espectacular. Tú estuviste ahí. Todos enloquecidos, además, gozamos la función como jamás, nunca. 2001 Odisea del Espacio, que es una obra maestra. No, fue fantástico. Pero esto es como la primera etapa, porque luego van a hacer cosas en Tepito. Exactamente. Sí, efectivamente. O sea, está muy bien el Auditorio Nacional con este perfil, ya lo hicimos en la Olim, pero queremos sacar a la orquesta a la calle. ¿Y a dónde? A Tepito, vamos a cerrar calles. Vamos a estar el 11 de noviembre presentando a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México con un programa mexicano especial para compartir lo que es esta orquesta como desde otro lugar. No tienen que ir a la sala, es sacarla, no tienen que ir y pagar un boleto en el auditorio, es acceso gratuito, la mejor orquesta para todos y para todas. Ya ni te pregunto, mi Chema, para quién trabaja la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, ¿verdad? Porque hay cosas que seguramente ustedes no saben, como que están en Spotify, en las plataformas estas donde está Taylor Swift. Y así como puedes escuchar de repente a estas superluminarias globales, pues también escuchas a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México con bastante éxito. Sí, sin duda alguna. Y lo que me parece también muy interesante es que esto tiene que ver con, en general, el propósito de la Filarmónica de la Ciudad de México, a diferencia de otras orquestas en el país. Esto tiene que ver esencialmente con el alcance. La Filarmónica de la Ciudad de México, sin duda alguna, sin lugar a dudas, es la orquesta que más ha salido a las calles en este perfil, una orquesta de este nivel, ¿no? No es fácil, primero, por muchas razones, que tiene que ver con contratos, que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, ¿en qué momento sucede que la Filarmónica de la Ciudad de México, con ahora la programación artística, por ejemplo, de nuestra batuta principal y artística, que es Scott Yu, dialoga con justo esta manera de hacer cultura, con la política cultural y considerarlo un derecho? Bueno, es justo en esta coyuntura. En el momento en el que una orquesta, y sobre todo estos músicos que aman su ciudad, esto me queda clarísimo, tienen la posibilidad y sobre todo el ímpetu de salir de la sala y conquistar los espacios alternos, los repertorios alternos. Entonces, ves, ahí está justo la confluencia de la política cultural, que, claro, estamos haciendo Bruckner 8, por ejemplo, Mahler, las obras tremendas, digamos, del repertorio del canon sinfónico. Pero lo que es muy interesante es que también las estamos haciendo en el espacio público, en los espacios alternos. Y otra cosa. Compositoras. Exacto, a eso iba justo. El asunto de la inclusión. ¿Qué? El programa, por ejemplo, de este año, particularmente acordado con nuestro Scott Yu, que tiene que ver con nuestro consejo, que ya platicaremos un poco de esto, consigna la disciplina de programar no solo música mexicana, que además somos la orquesta que más ha grabado y programado música mexicana en la historia. Eso sí, no puede haber vuelta de hoja, porque todos los programas tuvieron en el pasado y en el presente y el futuro música mexicana. Pero, ¿por qué no mejor ahora resignificamos esto con una disciplina en el que no solo marzo sea a través de las acciones afirmativas el mes de la mujer? Claro. Es programar compositoras a través de las temporadas de aquí en adelante, porque hay que hacer una acción afirmativa en lo que esto se resuelve, en lo que en verdad hay equidad
de acceso, equidad sobre todo e igualdad en nuestros espacios, digamos, de programación. Bueno, porque no hacemos acciones afirmativas como la que estamos proponiendo. Entonces, si te fijas, estos ejes, esta posibilidad de alcanzar otras audiencias y no solo eso, alcanzar también a las plumas, cambiar, digamos, la escena compositiva, la escena del repertorio sinfónico a través de la política cultural, pues bueno, es algo que literalmente caracteriza el trabajo de la Filarmónica, ¿no? Claudia, ¿qué más festejos va a haber? Porque algo me dice que esto continúa y que va a explotar en una super celebración. Todavía vienen, bueno, a mí lo de Tepito me parece fundamental. Si es la Orquesta de la Ciudad de México, el auditorio está maravilloso, pero que estén en calle. Ajá. Y también vamos a grabar un disco. Bueno, van a grabar, pero a mí me emociona muchísimo porque hace 21 años, Chema, que no graba la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México un disco. Y vamos a hacer una superproducción. Ahorita, Chema, quiero que ahonde más en eso que vamos a hacer. Y para nosotros es muy importante, y para la orquesta, la motivación de grabar un disco no es lo mismo que nada más tener los conciertos los fines de semana. Implica otra concentración, otra disciplina, y pues es importante escuchar a la orquesta hoy. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México es maravillosa, pero no suena igual que hace 21 años. Exacto. Queremos saber cómo suena hoy esta orquesta. Y ahorita que termine de hablar, Chema, del disco, vamos a hablar justamente de que están entrando músicos jóvenes. Ahora te diremos por qué. Venga. Sí, efectivamente. En noviembre el proyecto es tocar y grabar ya no el canon, digamos, de la música mexicana, porque no la visitamos. O sea, esta orquesta puede dialogar ahora con la grabación, por ejemplo, de la Sinfonía número 11 de Shostakovich. Entonces, la provocación es grande. ¡Claro! Y además, grabar el segundo concierto, que no es tan grabado como el primero de Shostakovich para piano, esta dupla de obras en un álbum que además tiene una distribución, como bien dijiste, en las plataformas, le da un perfil muy característico. Y hay que decir, como bien dice Scott Yu, es el momento en el que la orquesta puede hacer una grabación de esta magnitud y de este, ¿cómo se puede decir?, ahínco y alcance. Las y los intérpretes están literalmente con una actitud verdaderamente característica, vamos a decirlo así. Y esto fue, digamos, la coyuntura, que bueno, que justo con el trabajo con la Secretaría de Cultura a cargo de Claudia Curiel, bueno, pues hemos podido solventar todos los imprevistos, obstáculos, todo lo que significa hacer un disco, porque deben saber que es literalmente una suerte de epopeya, ¿no? Lograr, digamos, consolidarlo, pero vaya, ya está prácticamente materializado. Y además, debo decir, escuchar, por ejemplo, en nuestra programación, que vamos a tocar en sala la 11 de Shostakovich, luego la vamos a grabar. Antes vamos a hacer la octava de Bruckner, que además ya se dice, digamos, en redes sociales, en todas partes, tienes que escuchar la octava con la Filarmónica. ¿Sabes? Esto me parece que sí es un punto coyuntural, y esto es algo que nunca dejaré de agradecer, digo, que me haya tocado como la confluencia de estos músicos maravillosos, estos brutales intérpretes, Scott Yu, Claudia Curiel, y el momento en el que podemos materializar, insisto, una política cultural. Claudia, a lo mejor lo voy a decir mal, tú corrígeme, pero para mí esto es una gran epopeya, una gran labor de rescate, y tiene que ver con lo que decías hace rato de nuevos músicos, nuevas generaciones, pero además con músicos que estaban desde hace 45 años ahí. Exacto, estás dándole un punto, yo creo que crucial para los músicos. Cuando yo llegué, bueno, la prioridad era poder jubilar a ciertos músicos, que en 45 años jamás se había hecho. Entonces, pues muchos músicos se mantenían porque no podían salir, porque era su trabajo, pero ya estaban enfermos o ya no tenían la energía para hacerlo después de que dedicaron una vida a la vocación de la música y a ser primeros músicos de la Orquesta Filarmónica. Y eso se logró, y ahorita también, Chema, quiero que ahonden eso, por primera vez en la historia de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, logramos compensar a 6 primeros músicos para
que pudieran retirarse de la manera más digna y que le den entrada a nuevas plazas a otros jóvenes que ya muchos ya entraron y que le están dando otra vuelta a la orquesta, pero que los músicos que dieron su vida a la orquesta se puedan ir tranquilos, y eso se logró solamente con voluntad política. Cuando yo llegué y le comenté a la doctora Sheinbaum, oye, necesitamos hacer esto con la Filarmónica, que yo decía, si no lo lograron en 45 años nadie, pues va a estar complicado, pero yo le tengo un amor a la música y un respeto a los músicos que dije, si algo tengo que lograr, es que, pues es esto. Y me dijo lo que necesite la Filarmónica. Entonces, este año despedimos a 6 compañeros músicos con gran trayectoria, con gran amor a la Filarmónica, y le estamos dando entrada a formar nuevos jóvenes que entraron con todo y que incluso en la de Odisea los escuchaste. Siguiente año pretendemos liberar el otro bloque. Y esto le va a permitir otra larga vida a una orquesta como esta, que también se tiene que renovar, y que los músicos que dedicaron su vida también pueden pasar a otro momento de su vida y disfrutar lo que hicieron. Entonces, para mí esto es lo más importante que se ha logrado, incluso de las cosas más importantes que se han hecho en el año y medio que yo llevo. Voy a hacer una travesura. Atención, estudiantes de cine, universidades. Ojo, aquí hay una gran historia de éxito. Si ustedes quieren hacer un documental, una serie y no encuentran sobre qué, créanme que la historia de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México es una de las más importantes de toda Latinoamérica. Es increíble cómo se creó después de tantos años, cómo en tiempo récord ya estaban dando conciertos por todo el mundo. Creo que merecen eso, ¿no, Chema? Sin duda. A mí me parece que es un fenómeno además muy característico. Y otra cosa, no explorado. Es decir, no tenemos suficiente información, uno, porque las plumas musicológicas no se han dedicado monográficamente a esto. No. Pues no, o sea, no hay ningún trabajo monográfico sobre la historia de la Filarmónica. Sí lo hay, por ejemplo, en otras orquestas o para otras orquestas. Pero digamos, una orquesta que nació en 78, 14 de septiembre, nace la Filarmónica de la Ciudad de México con su concierto inaugural hace 45 años. Y en 79, literalmente ya estaban estrenando, ya estaban girando en el mundo como una orquesta icónica y, digamos, una orquesta insignia. Y es algo que me parece que tiene que ser recuperado. Tenemos que, como habitantes y visitantes de la ciudad, reconocer a la Filarmónica de la Ciudad de México como esta camiseta que tenemos puesta, porque ellos la tienen para la ciudad. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, ya el trabajo de la maestra Alejandra Hernández desde el CENIDIM, entre otras plumas, también hay que decir, curiosamente todas mujeres, la musicología. Entonces, lo que es muy interesante es que ya se está recuperando ese trabajo y, por ejemplo, en nuestra temporada antecedemos nuestros conciertos con pequeñas charlas para contar un poquito sobre esta historia. Y bien dices, documentarla me parece que es importante. La entrevista se nos fueron de las manos por, digamos, el pasado, por la historia de los acervos en México, demasiados datos y mucha información. Pero, por ejemplo, hay testimonio vivo, o sea, hay con músicos y intérpretes que tienen 45 años sentados en ese atril desde que estaban jovencitos. La Filarmónica de la Ciudad de México en 79 da origen también al proyecto que ya hizo referencia a la secretaria de formación más importante, me parece, de esa década, que fue el Centro Cultural Olin Yolisli. Las y los intérpretes que fueron traídos, digamos, por la Filarmónica de la Ciudad de México al país, empezaron a dar clases. Y eso fundó una escuela. Y esa es la escuela que hoy mantiene la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, si te fijas, la cantidad de confluencias y de importancias es brutal. Literalmente, no puedo pensar de nuestros atriles principales, por ejemplo, quién de ellas o ellos no están formando músicos, no están sembrando su próxima generación. Qué bueno que hicimos referencia a las audiciones. Audicionamos músicos, a intérpretes, ¿no? Este año se audicionaron 12 lugares, histórico también, 12 lugares en 2023. Entonces, con todo este talento nuevo, me gusta mucho decir un dato curiosísimo. De nuestros audicionados, que no tienen restricción, pueden venir de otros países, de donde sea. Muchas y muchos de ellos, los que ya están ahorita tocando, los que tocaron en 2001, fueron estudiantes de alguno de nuestros principales. No. Entonces, ¿sabes? O sea, este es el tipo de formadores, de guerreros y guerreras del repertorio, de la apertura y de la vinculación que tenemos en la orquesta. Yo voy a hacer una confesión pública. Yo amo mucho a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
porque los considero héroes. Cuando la pandemia, Claudia Curiel de Casa, ¡qué barbaridad! Es que se volaron la barda como pocos en el mundo entero, ayudándonos a salir adelante a todos de este lado de la sociedad. Así es, bueno, con programas especiales, pero fue de la primera que regresó a sala, ¿no? De las primeras que regresó a sala, sí, totalmente. Wow. Fue de las primeras que regresaron a sala con el público justamente a reactivar esa vida y eso fue fundamental. La cantidad de anécdotas que deben de tener, bueno, no me la quiero ni imaginar. Pero para ti, Chema, que estás ahí viendo a los músicos, viviendo, ¿cuál es tu máxima satisfacción? Bueno, resumirla tan sencillo no es una tarea como facilita, pero a mí me parece que la gran satisfacción es tener la posibilidad, o sea, primero, tener la posibilidad de estar en contacto desde otro punto, bueno, porque soy músico de formación y tengo una carrera por sí, pero nunca imaginé lo poderoso que es el eje de vivir la orquesta de este lado, ¿sí me explico? De este espacio en el que la tarea es mediar justo, o sea, conectar, o sea, el enchufe de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México con la magia de la sala de concierto. No sé si me explico. O sea, parece una metáfora y no quiero no quiero romantizar la experiencia, pero lo que me parece muy poderoso es tener la posibilidad, esa gran satisfacción de al menos, buscar la conexión y que cuando suceda pase la magia. La magia, insisto, no es romantizar, es tener, o sea, saliendo de pandemia, concierto cerrando las calles del Agrícola Oriental, viene el concierto de Tepito ahora, que es todavía más grande y más ambicioso, y 2001, todos estos íconos, digamos, de concierto, pues caray. Ustedes han formado músicos, pero han formado audiencias. Yo podría estar toda la noche hablando de lo que hacen con los niños, que es divino, de lo que hacen en Navidad, que es entrañable. Es que realmente sí están todo el tiempo trabajando, sí están todo el tiempo, pero yo quiero escucharte a ti, Claudia. Exacto. Quiero tu satisfacción. Bueno, qué satisfacción atender a los músicos y que tengan las condiciones para poder hacer su trabajo y que logremos hacer magia juntos. O sea, en el momento en que está el concierto y ves a la gente feliz y a los músicos haciendo lo suyo, es mi mayor satisfacción en la vida. Entonces es un privilegio brutal. Ahora, en el tema de formación, sí es una orquesta que forma no solo músicos. Tuvimos un taller este año único en México, incluso no sé si en América Latina, tú me dirás, probablemente, sin duda, para formación de compositores y compositoras. ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, ahorita te va a contar Chema, que es el que tiene toda la parte técnica. Por lo general dicen, ¿y por qué no tocan ciertos repertorios mexicanos? Es que ustedes, el malinchismo. Hay un tema muy importante que lo hemos detectado en la Orquesta Filarmónica y del cual queremos aportar, y los músicos están aportando, que es que las partituras y la escritura de la música mexicana no necesariamente, me van a odiar algunos, pero funciona para que la orquesta directamente la pueda ejecutar. Entonces, hicimos un taller de técnicas orquestales de compositoras y compositores gratuito, donde 16 músicos de la orquesta trabajan con los compositores para que uno entienda al otro sobre cómo hay que hacer la notación, cómo se hacen los... Yo no soy músico, ahorita lo explicará Chema, pero hay un cruce de la muerte que es el intérprete y el que compone. Si no hay una vinculación importante ahí, es indescifrable lo que quisieron escribir y el intérprete también. Pasa mucho en la música mexicana, que hay una carencia importante de notación musical, pero yo prefiero que Chema lo hable para que los compositores y compositoras... pero eso es fundamental para poder atender a la música mexicana y que se empiece a tocar más música mexicana. Venga, Chema. Sí, bueno, y además también es una invitación, porque este es un taller que ya salió tan bien, que va a haber una siguiente edición, definitivamente. Pero el estatus justo de la música y las partituras de México. Exacto. Y lo que ha pasado es que, a ver, el problema de la música mexicana es esencialmente la disponibilidad de estas partituras, 1 y 2. Hay que decir que, y casi que cito a Scott Yu, la música mexicana es magnífica, es a decir de él, pero no toda está escrita apropiadamente para el atril. Entonces, ¿cómo se tiene que trabajar esto? Con la disciplina. Lo que hemos hecho es que convocamos a un proceso de revisión con nuestros compositores del Consejo para que 10 compositoras y compositores trabajaran
con cada uno de los 15 principales de cada grupo orquestal, cada sección en nuestra orquesta. Entonces, por ejemplo, tuvieron 15 sesiones primero de masterclass, después tuvieron 15 sesiones de toritos, de escríbale, maestro, para instrumento. Sí, tal. Y después la sesión nosotros lo llamamos de inmersión. El maestro Julio Briceño, que ideó esta iniciativa, lo que propone es que los 10 compositores presencien todo el ensayo de la orquesta arriba del escenario, a un lado del instrumento que están estudiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después de la masterclass en las que, por ejemplo, el principal el instrumento que te venga a la mente les dio su clase, después les lanzó unos toritos para ver si es cierto, y más adelante con este trabajo durante todo el año se sentó con ellos, o sea, lo acompañan los compositores en el propio ensayo. Entonces, este trabajo de inmersión nos parece que sí, yo creo que sí, es icónico. No sé si en el mundo hay algo parecido. Eso no lo hace nadie. Miren, nunca nos pasa esto. Ya se nos fue el tiempo. Pero es que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México es una mina de oro, da para muchísimo. Síganla, por favor, persíganla, consúmanla. Es nuestra, de todas y de todos, en México y más allá. Por último, Claudia, yo quisiera que le mandaras un mensaje a las audiencias de Canal 22, en todo el mundo, claro, mirando tu cámara. Claro. Y por favor, queda poco tiempo, pero es para ti con mucho respeto. Muchas gracias. Bueno, las y los esperamos en la sala Olinjo-Lisli, Revueltas, en la sala Revueltas, a que vengan a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que finalmente es la orquesta de la ciudad, es su orquesta, para que la vengan a escuchar. Está tocando mejor que nunca. Tenemos programas infantiles, de música mexicana, música internacional. Próximamente estaremos en Tepito, el 11 de noviembre a las 6 de la tarde, acceso gratuito. Muchas gracias, Chima. Muchas gracias, Claudia. Un placer, un honor. Y feliz cumpleaños, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Hasta la próxima. Muchas gracias.